Esta historia es una historia de Josep Vicent Marqués, que es un escritor, y yo concretamente os voy a explicar la versión oral que hizo Juan Antonio Rodríguez, que es un excelente narrador, y, y bueno, él convirtió ese texto en esta historia. Las páginas 212 y 213 estaban profundamente enamoradas. Y lo tenían muy bien, porque eran 2 páginas consecutivas, así que estaban todo el día juntitas, releyéndose la una a la otra, frotándose los acentos, juntando los puntitos de las íes. Las páginas 212 y 213 vivían en un libro que estaba en una librería en la que muy de vez en cuando alguien lo cogía y lo hojeaba. Las páginas 212 y 213 se separaban por apenas un instante y como que les faltaba el aire y todo, porque no estaban acostumbradas a pasar tanto tiempo separadas. Entonces, cuando el estudiante había acabado de hojear el libro, la página 212 esperaba a la 213 con los brazos abiertos y le decía: «¿Cuánto te he echado de menos?». Un día, un estudiante compró el libro, y aquí hay que destacar que he dicho un estudiante y no un matriculado. Era uno de esos que acaban la carrera en el número de años que toca. Estudiante de verdad. Y entonces se puso a estudiar y llegó a las páginas 212 y 213. Las páginas 212 y 213 se separaron por más tiempo del habitual. La 213, la mayor, que en estos casos suele ser la mayor, empezó a ponerse en lo peor. ¿Le habrá pasado algo? ¿La habrán arrancado? ¡Ay, por el diccionario que no le haya pasado nada! La página 212 regresaba para reencontrarse con la 213 porque el estudiante había dejado de estudiar por aquel día. Cuando la página iba a caer sobre la otra, la 212 iba ya con los brazos bien abiertos para abrazarla. A la 213 le dijo: un momento, quieta ahí, ¿a dónde te crees que vas? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nos hemos separado apenas unos minutos y me vuelves toda subrayada por tu cuenta. Oye, que yo me pinto si me da la gana, ¿eh? Y que sepas que ese estudiante tiene unos colores así, unos rotuladores fluorescentes, que encima de mis ideas más interesantes me van a quedar de puta madre. ¡Ah! ¡De puta madre! ¿Pero dónde has leído tú esas palabras? La página 212 y 213 tuvieron una bronca tal que en la página 415 se escuchaba. Y la 213 estaba tan molesta y tan indignada que no quería saber nada de la 212. Y aquella noche hizo un esfuerzo, aquí no se puede decir sobrehumano, tendremos que decir sobrelibruno, y cogió todas sus líneas y las subió medio renglón, de tal forma que las líneas quedaban intercaladas y que ni siquiera los puntitos de las íes ni las comas ni los tildes de una se rozaban con las de la otra. A la mañana siguiente, el estudiante abrió el libro. La página 213, suspiraba aliviada, dejó caer todas sus líneas. Aquel medio renglón había pasado una noche de perros, tenía todas las M's engarrotadas, los puntitos habían caído de las íes. Y se despedía de la 212. ¡Hala, sí! Vete, píntate y ráyate todo lo que quieras, que ya volverás ya. Pero la 212 ni siquiera le escuchaba. Al poco sonó el teléfono en la habitación. El padre lo cogió y fue a buscar al hijo. «Niño, tío, el partido de fútbol, los colegas, ¿no te acuerdas? Que es domingo, que te va a quedar blanco de tanto estudiar». «Oh, papá, es que tengo un examen dentro de 20 días». «Niño, por favor». «Bueno, sí, ya, me voy». Cogió con las prisas la bolsa de deporte, se le olvidó de coger el casco y, bueno, al parecer había llovido. En una curva apretó el freno de la moto de manera poco afortunada, la moto le patinó y el autobús de línea número 13 que pasaba lo atropelló al instante. El chico murió y su padre quedó destrozado. El sentido de la vida de su padre era su hijo, y ahora sin él la vida se le hacía vacía y carente de sentido. Y por mantener más vivo el recuerdo de su hijo, si es que eso es posible, decidió que no tocaría absolutamente nada de lo que había en aquella habitación y lo dejaría todo tal como él lo dejó.
y de vez en cuando entraba en la habitación y se lo encontraba todo como él lo dejó. La cama deshecha, un cenicero con algunas colillas, un póster de Jennifer López y un libro de texto en un escritorio abierto por las páginas 212 y 213. Y esta es una historia muy triste. Y aunque el autor Vicente Marqués la deja aquí, yo no iba a ser tan cruel de dejar la historia aquí. Y es que convendréis conmigo que es imposible que aquel hombre viviera en aquella casa por la eternidad. En algún momento, más tarde o más temprano, el señor dejó de vivir en aquella casa, por lo que sea, porque se murió de viejo o porque no pudo aguantar la pena. Entonces alguien, los nuevos inquilinos, los de la inmobiliaria, empezaron a sacar los trastos de aquella casa. Y me gusta imaginar el instante en el que unas manos despreocupadas cogían aquel libro que estaría ya amarillo por el paso de los tiempos y polvoriento, y cerraba el libro en un último crujido. Las páginas 212 y 213 se reencontraban de nuevo. Lamentaban profundamente todo el tiempo perdido. Lamentaban haberse peleado por una estupidez, como siempre que discutes, y pasaron el resto de sus días verdaderamente felices.